Bienvenidos amigos de Somos Trader a nuestro canal. En este día tengo la oportunidad de explicarles los gráficos de acuerdo a un trading para principiantes. Voy a tratar la manera de no usar palabras técnicas para que pueda ser mejor entendible. Vamos a hacer una evaluación de manera explicativa de cómo se va a manejar el trading según mis procedimientos en operaciones en un mercado antes del europeo. Vamos a realizar varias operaciones sin ejemplificar que voy a invertir o qué broker estoy usando. Este método solo va a ser de manera de ejemplo y que se pueda entender para todos. Es que empezamos a analizarlo. La primera operación, ahorita estamos a una hora de que abra el mercado europeo y estamos en un gráfico de un minuto en la divisa de euro dólar, y vamos a empezar a analizar que tenemos acá en esta base una línea el cual le llamamos soporte. Este es un soporte que acaba de realizar el mercado y realizó una tendencia alcista por arriba de la media de 20. ¿Qué es esto? La línea de tendencia que se inicia desde este soporte que va acá descansa justamente en esta media de 20 y justamente ahí realiza un avance alcista. Entonces trazamos acá una línea de tendencia. Vemos que el precio siguió subiendo hasta alcanzar una otra línea, el cual la vamos a llamar resistencia, que es esta línea verde que está acá. Alcanzó el precio hasta este punto, que es una línea importante, donde en el historial el precio tocó esa línea y nuevamente lo vuelve a tocar y empieza a ser una línea con una vela de retroceso en este punto. Y vamos a ver cómo se comporta el precio si continúa después de esta línea de resistencia, o si busca o si hace un retroceso. Esto va a ser de acuerdo a cómo se vaya moviendo el precio según esta hora, que es una hora de mucha volatilidad, y vamos a verlo en unos minutos con la cámara adelantada.
Continuamos con el segundo ejemplo, ya en un gráfico de siempre previo a la apertura europea. Lo vamos a ver en el siguiente día, cómo se comporta la divisa del eurodólar, y para analizarlo vamos a ir ajustando detalles de manera de que lo veamos ejemplificando más despacio y lo vayamos viendo más claro poco a poco en pasos. Lo primero que vamos a ver acá son las líneas, como lo habíamos dicho en el ejemplo primero, los soportes y las resistencias que se han sido sobresalientes en este día, y los vamos a trazar. Aquí está una que la hemos llamado resistencia, y aquí está la otra que la hemos llamado soporte. Luego de esto vamos a identificar el gráfico con una tendencia bajista a 1 hora y media que se configuró de esta manera, y luego vemos que hubo una línea acá donde el precio se repitió, a lo cual estamos llamando como soporte, y el precio subió a una tendencia buscando la resistencia a la línea que se encuentra acá. Entonces el precio irá a su punto máximo, que sería justamente en la línea verde, y lo que común hace el mercado es rebotar a esa línea, a esa resistencia. La especulación es que al precio, al llegar a este punto de la línea verde, a la cual llamamos resistencia, el precio vaya en contra. No siempre va a ser así. Lo que nos va a ayudar a ver más claro esto son las medias que tenemos acá, una media de 200, y aquí tenemos una media. Yo manejo la media de 25, puede ser media de 20. También no es mucha la diferencia, solo es un parámetro indicativo el cual nos muestra cómo podría moverse el precio. Entonces vamos a ver cómo llega el precio a esta línea y si el precio retrocede o sube. Lo vamos a ver en cámara rápido. Continuamos con la tercera operación, el cual lo estamos haciendo ya en el tercer día, justamente antes de que aperture el mercado europeo. Y vamos a ver en esta ocasión, después de que ya hemos visto cómo analizamos los soportes y las resistencias, las líneas,
Hoy vamos a entrar en la parte más técnica donde tomamos la decisión en el cambio de movimiento del mercado. Siempre en la divisa de euro-dólar vemos que viene de una tendencia bajista hasta este punto en donde encontramos la primera línea de soporte y el precio rebota de manera alcista con un descanso en este punto de acá, pero nos vamos a enfocar en esta ocasión en los 3 puntos que vamos a evaluar para ejecutar una operación. Y es el primer punto, identificar una tendencia alcista. Venimos de un rebote, de un punto importante, identificamos una tendencia alcista. La tenemos acá, en este punto. Aquí hace un rebote el precio y continúa la tendencia alcista, como lo vemos acá. Pero aquí se está ejecutando algo muy importante, y es en este punto de acá, donde se ve una vela es como un martillo, solo que tiene dos puntas a cada extremo, una pequeña vela. Acá, si la podemos ver de esta manera, es un patrón de indecisión, el cual debería de ser confirmado con otra vela, con una siguiente vela fuerte. En el caso no se dio. Vemos que la vela siguiente fue muy débil, no le dio fuerza a este patrón. Entonces tendríamos en el primer paso identificar la tendencia, en este caso alcista. En el segundo paso, identificar el patrón, que sería en este que se da acá. Y en el tercer paso, identificar la vela de confirmación, y esa sería la pauta de que habrá una tendencia continua o un cambio de tendencia. Vamos a ver cómo se comporta el mercado, porque al parecer hay una indecisión acá, el cual podría ser que vaya siempre de manera creciente. Vamos a adelantar un poco el movimiento del mercado y vamos a ver qué sucede. Continuando con la tendencia, en efecto vemos esto que habíamos estado hablando, que era un patrón de indecisión, solo que en la vela de confirmación no se ejecutó y hizo un retroceso. Luego de esto continuó hacia arriba buscando un punto máximo, y se dio lo que les estaba diciendo hace un momento. Y aquí sí fue confirmado, se dio la vela de indecisión y luego se confirmó con una vela larga anunciando un cambio de tendencia. Entonces cumplió con los pasos, que es una tendencia previa, un patrón y una vela de confirmación, y el mercado se desenvolvió de esta manera en cámara rápida.